Bienvenidos como siempre. Ya veis, yo he dejado el sistema conectado por si alguno de vosotros entra un poco tarde. Os recomendaría y os agradecería que me confirmarais que realmente se me escucha correctamente, porque es un poco raro esto de no tener certeza 100% de que la configuración electrónica está funcionando. Creo que es así que voy a empezar. Recordad, como siempre, yo hago un pequeño resumen de lo que vamos a hacer. Hoy empezamos el tema 3. El tema 3 entra en la prueba que haremos el 11 de mayo. Y como siempre vamos a empezar con un pequeño resumen de novedades, resumen de noticias. Luego entraremos en qué es planificación agregada. Gracias, Álvaro, por confirmarme que se me escucha. ¿Qué usos tiene? ¿Cuándo se tiene que aplicar? ¿Por qué se aplica? ¿Cuáles son las medidas que uno puede hacer? ¿Cuáles son las variables que tiene? ¿Qué es lo que puede hacer en la práctica? Y después, una vez veamos eso, vamos a explicar qué significa este término de agregada con un concepto de agregación de la demanda. Veréis que básicamente este paso que nos lleva a agregar, a considerar de forma conjunta todo lo que tiene que hacer la firma, la empresa, se realiza para simplificarnos el proceso de planificación. Pero tiene una cierta lógica. No vale la pena entrar con tanto en detalle de producto unidad a unidad en una planificación que se realiza normalmente con una orientación o con un pronóstico de venta anual. Entonces es poco útil o no es aconsejable estar trabajando con muchísimo detalle, porque ese detalle básicamente lo que va a hacer es complicarnos la vida. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es como simplificar los datos para que sean tratables y una vez veamos la agregación vamos a aplicar planes que llamaríamos intuitivos. Si queréis, lo que vamos a llamar son planes que no aseguran el óptimo según costes. El hecho de que no aseguren el óptimo según costes no significa que no sean útiles, simplemente significan que matemáticamente no son óptimos. Eso no es un problema muy grave cuando uno intenta obtener un plan que realmente en la práctica se pueda llevar a cabo y que cumpla una serie de condiciones bastante restrictivas sobre las cosas que se pueden hacer o no se pueden hacer. Básicamente uno aplica o intenta formalizar la intuición humana respecto a cómo debería de ser un plan o cómo debería de ser nuestro método, y esa intuición humana es la que vamos a llevar en un plan que denominaremos intuitivo. ¿De acuerdo? La semana que viene veremos cómo hacerlo de forma óptima. Y para hacerlo de forma óptima, pues tendremos que minimizar una función de costos y eso implicará programación lineal. Así que esa parte la vamos a dejar para la semana que viene. Hoy nos vamos a limitar a la parte heurística. 1. El resumen de las noticias. Recordad que tenéis el control 5 online. Creo que tenéis hasta el sábado al mediodía. Cuando acabéis, creáis el fichero Excel con la estructura que os ha solicitado el enunciado y el correo electrónico que habéis recibido y me lo subís. Entiendo que todos habéis recibido el correo electrónico porque nadie me ha dado problemas. Nadie me ha dicho, escuche, dime, Sergio. ¿Qué posibilidad hay de que sea para el mismo sábado, pero a las 11:50? 0.000000. No puede cambiarse para la fecha a las ¿Tenéis? para el mismo día. Os he dado 5 días. 5 días No, para hacer un control.
Profe, Por- tengo 2 pruebas esta semana y calidad de trabajo, o sea, es más que nada por eso. Si no pudiera, obviamente yo te lo lo hago. cambio a las 11 de la noche, pero te voy a decir lo que creo que va a suceder. Si yo te lo pongo a las 12, el 90% de los correos me van a llegar a las 11. Y si te lo pido a las 11, el 90% de los correos me van a llegar a las 10. Y te voy a ser más sincero, el 90% de vosotros vais a empezar a trabajar no mucho antes. Entonces, yo si quieres te lo pongo, no pasa nada. Estoy un poco malhumorado porque hoy es 23 de abril y para aquellos de vosotros que no lo sepáis, hoy es San Jordi, hoy es San Jorge. Y en Cataluña es el Día de los Enamorados y el Día de los Libros. Así que es un día muy especial para mí. Es el día que más echo de menos mi país. Barcelona es una fiesta, todo el mundo está en la calle, lleno de rosas, libros. Así que hoy estoy especialmente, ¿sabéis lo que dicen las malas voces? Que soy muy, que me enfado muy rápido. Pues hoy es uno de esos días que mi carácter me puede. Así que, perdona, Sergio, ¿necesitas hasta las 11 del sábado por la noche? Hasta Sí, las profe. 11 del sábado. Hasta las Eh, 11 del sábado por la noche, ¿de acuerdo? Cuando llegue, cuando acabe la clase, os lo hago, ¿de acuerdo? Profe, una pregunta. Ya, profe, Dime, muchas gracias. de nada. Lo siento, es que ya os digo, hoy es un día que me va a costar dar la clase. Dime, Sebastián, Profe, dime. eh, es que hay unas preguntas que te preguntan calcular el nuevo estimador del día lunes y el día martes. En ese caso tenemos que poner las dos respuestas en el Excel. No, no te pide que calcules el estimador del día lunes y del día martes. Te pide que calcules el estimador, incluyendo la información del día lunes y del día martes. Entonces, pues coges el dato, le añades la información del lunes, coges el dato, le añades la información del martes y ese es tu nuevo estimador. O sea, Ah, ya, lo había calculado por separado. imagínate, no, claro, lo tienes que calcular por separado, pero es de forma consecutiva. Ya, O sea, lo había dejado. tú imagínate que tienes toda esta información, este paquete de información, ¿vale? Y ahora te llega una información extra, un dato Sí. extra. Pues tú lo que harías sería comerte esa información extra y ahora tenías un nuevo estimador, un nuevo juego de estimadores. Y ahora te llega un segundo juego de información extra. Pues lo que harías es absorberlo. Entonces, cuando te piden dos datos, pues absorbes los dos datos. ¿De quién vas a hacer el pronóstico? Pues de esto de aquí, de este último, del que ahora voy a marcar en azul, ¿no? Porque tiene más información, tiene los datos del lunes y tiene los datos del martes. Por tanto, ese sería el método que toca. ¿De Ya, acuerdo? profe. Perfecto, claro, lo voy a arreglar. Vale, te lo digo porque si pones dos valores te voy a contar mal. No, sí, sí, por eso estaba preguntando, tenía No, esa duda. no solo por la diferencia, porque es que si me pones dos valores quiere decir que no has entendido qué estás haciendo. Porque en realidad tú lo que haces es el paso 2, absorber información. Si tienes un dato, lo haces una vez. Si tienes dos datos, lo haces dos veces. Si tienes 7 datos, lo haces 7 veces. ¿De acuerdo? Y al Sí, final de ese aprendizaje, ese valor, el que te sale, es el que usas. ¿Sí? sí, 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 ya entendí. He entendido mal antes. Vale. Vale, muy bien. El control me lo subís por webcursos y la corrección saldrá. ¿Qué quieres, Sebastián, que has encendido el micro? No, ¿Nada? Vale. Me lo subís por webcursos, la corrección debería de ser relativamente rápida. El punto número 2 es las ayudantías. A partir de la semana que viene las va a hacer Paula directamente y yo las voy a subir a YouTube cuando las tenga. Eso significa que ella va a grabar, va a hacer la ayudantía, la va a guardar, me la va a enviar, yo voy a quitar la zona del principio y la zona del final, como hago con vuestras ayudantías, y la voy a subir, ¿vale? Pero a partir del martes yo no voy a estar en las ayudantías. Este martes estuve simplemente por seguridad, por si pasaba algo raro. Y me parece que fue relativamente bien. Hubo un pequeño problema en la ayudantía de la mañana, pero ya no se repitió en la ayudantía de la tarde, así que lo vamos a dejar en eso. Y ahora el punto número 3 es algunos cambios para este tema.
Yo soy consciente que esto es bastante duro para vosotros porque es bastante duro para mí. Es muy aburrido dar clases online para mí porque no tengo feedback vuestro. Es muy aburrido para vosotros porque tenéis millones de cosas y de tentaciones a vuestro alrededor y solo tenéis que mirar por ahí para ver que yo también y entiendo que vosotros también, seguro. Así que una de las cosas que alguno de vosotros había solicitado es que subiera material previamente. He intentado hacerlo. Si vais a webcursos, al tema 3, veréis que tenéis las láminas que estoy escribiendo yo, o sea, estas láminas reducidas que estoy escribiendo yo, no las grandes, solamente las reducidas, las que en teoría pienso utilizar, en PDF para que os lo bajéis. También hay un archivo de Excel con los datos de los ejercicios que voy a resolver en clase para que podáis seguirme a lo largo de la explicación. No es obligatorio, pero lo podéis hacer. Y como este tema es mucho más dado al uso de métodos de hojas de cálculo para su resolución, voy a orientar la mayoría de la clase a ello, a la resolución mediante hoja de cálculo. Por tanto, me vais a ver un buen rato haciendo cosas en Excel, ¿de acuerdo? Hablando de las hojas de cálculo, 4, en la clase de pronósticos, la última clase metí la pata intentando utilizar una función que se llama tendencia, cuando la función que tendría que haber utilizado es la función pendiente. ¿De acuerdo? El vídeo ya está rectificado. Si entráis en webcursos, mirad el vídeo y veréis que hay un corte en el momento en que empiezo a pifiarla y introduzco solamente lo de la pendiente y vuelvo a recuperar la clase. ¿Vale? Esa es la ventaja que tiene usar Internet. Podemos parar, borrar, reescribir y reeditar y subir. ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre las noticias? ¿No? ¿Todo claro? Muy bien, pues dicho esto, soluciona el resumen de noticias y nos vamos a qué es la planificación agregada. Una de las ventajas que tiene respecto a las personas o aquellas personas de vosotros que seáis el primer ingeniero de la familia es que cuando tienes algún ingeniero antes que tú, muy probablemente le has visto hacer alguna cosa de ingeniería en tu día a día o en tus recuerdos de niñez. Mi padre era ingeniero, era el responsable de distribución eléctrica de una zona de Cataluña que hay cerca de Barcelona, así que tengo ciertos recuerdos de verle hacer cosas ingenieriles en su trabajo, que se llevaba a casa como todo ingeniero, me parece. Y bueno, tengo pequeños recuerdos de lo que hacía. Y uno de los recuerdos que tengo es un recuerdo de lo que era la planificación, de cómo hacía él planificación y cómo hacía la planificación agregada. Y por eso lo utilizo en clase, porque es una memoria relativamente vívida en mis recuerdos de infancia, y eso me permite que os hagáis una idea de qué es exactamente lo que se espera cuando uno resuelve un problema de planificación. Problema ejemplo. Mi padre, aproximadamente en octubre-noviembre, cada año, ¿perdona? ¿No? Vale. En octubre-noviembre de cada año, APP, tenía que hacer una especie de plan de gasto anual. Básicamente, él tenía una serie de imprevistos, que eran averías en la red eléctrica, que no eran tan imprevistos como uno se podía pensar, sino que más o menos uno ya sabía cuándo iban a suceder, que era en la época en que había lluvias y que había viento. En esa época acostumbraba a caerse algún tipo de cable o había algún tipo de desconexión. Pero aparte de esos imprevistos, lo que hacía era también considerar las inversiones en infraestructuras. ¿De acuerdo? Y ahora lo que hacía básicamente era
miraba el personal que tenía, miraba el personal que él creía más o menos que se iba a dedicar a hacer estas cosas, miraba la cantidad de horas que quedaban para hacer estas, ordenaba la lista de las cosas más prioritarias según él para ser realizadas y básicamente al juntar estas dos hacía un plan de trabajo anual. Y aproximadamente, pues ese plan de trabajo anual lo que tenía que conseguir era más o menos cada mes las horas hombre que tenía disponibles. ¿Sí? Más o menos era lo que hacía. Llegaba ese plan anual y pedía un presupuesto para que se lo dieran, y cuando llegaba el presupuesto, entonces a lo largo del año iba haciendo las cosas que había pedido lo más cerca posible de los momentos en los que había programado que se iba a hacer esa mejora de infraestructura. Si por casualidad resulta que había un año muy lluvioso y eso hacía que en mayo o en junio no se pudiera hacer la infraestructura que tocaba, pues la tenía que retrasar un poquito y hacerla un poquito después. Pero la idea básica era tener una idea general de cuál era el plan de trabajo anual. Eso es lo que hace la planificación agregada. Un plan agregado es un mapa de qué voy a hacer aproximadamente en un año. ¿De acuerdo? Aproximadamente en un año. Veréis que, por ejemplo, para vosotros en la universidad lo más probable es que hagáis planes agregados semestrales, porque vuestra ventana de visión es el semestre 1 y el semestre 2. Entonces, tendría lógica que hicierais un plan agregado semestral. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante hacer un plan agregado semestral? Pues voy a explicar el caso en el cual no es importante hacer un plan agregado semestral. No es importante cuando la demanda es homogénea. Traducido. Si la demanda es todos los meses del año 100, 100 en enero, 100 en febrero, 100 en marzo, 100 en abril, si esta es la demanda, entonces el mejor plan de trabajo es hacer 100 en enero, 100 en febrero, 100 en marzo, 100 en abril y 100 en diciembre. ¿De acuerdo? Este es el caso en el cual uno no necesita hacer un plan, porque como todo es homogéneo, pues lo único que tiene que hacer es trabajar al ritmo homogéneo de lo que le solicitan. ¿Cuándo es necesario hacer un plan? Pues es necesario hacer un plan cuando no pasa lo de arriba. Cuando uno tiene demanda heterogénea. Por ejemplo, estacional. Hace un ratito de nada, Carlos me ha pedido que le dé más plazo para hacer un trabajo. Matías ha alegado que él tiene un control, tiene una prueba el sábado por la mañana. Vale, pues eso es implícito de que no tenéis una carga de trabajo homogénea a lo largo del tiempo, ¿no? Tenéis semanas con mucho trabajo, semanas con poco trabajo, semanas con medio trabajo. Muy probablemente las semanas en las que no habéis tenido control, prueba, pues no habéis adelantado el trabajo, simplemente lo habéis dejado para estudiar en el último momento. Y eso hace que al final tú lo que veas sea una demanda heterogénea. El caso de mi padre, pues ¿cuándo había más trabajo? Pues había más trabajo cuando había más averías. ¿Y cuándo hay más averías? Pues cuando hace peor tiempo. Generalmente en España y en Barcelona las épocas de peor tiempo son otoño y primavera. En invierno el tiempo es malo, pero es constantemente igual. En otoño y en primavera hay viento y hay lluvia.
Y el viento y la lluvia son muy malos amigos del tendido eléctrico. Entonces, él sabía que esa época tenía una demanda superior, entonces todo el resto de cosas, todas las mejoras que podía, las pasaba a verano y invierno para intentar homogeneizar la carga de demanda, ¿vale? Cuando uno tiene demanda heterogénea, como vosotros, pues puede hacer lo mismo que hacéis vosotros. Uno, puede adelantar trabajo. Sí, puede estudiar antes. ¿Eso en qué significa en una industria? Pues adelantar trabajo, en el fondo, quiere decir crear stock. ¿Sí? Es básicamente lo que significa. ¿Tú sabes que tienes un pic de demanda en verano? Pues lo que haces es producir antes. Otro recuerdo que tengo no de tanta niñez, pero con 20 años, es que me dijeron que la cervecería DAM, lo que sería el equivalente a CCU aquí, tenía un depósito de cerveza en el puerto de Barcelona y era como una especie de barril enorme, un silo de muchos metros, donde lo que hacía era que, como tenía que cubrir la demanda de cerveza del verano, pues en invierno iba llenando y en verano iba sacando. ¿De acuerdo? Eso es adelantar trabajo. Estocar. La otra cosa que puede hacer es retrasar trabajo, que equivale a vender tarde. Lo que habéis hecho hace un rato conmigo es eso, es retrasar trabajo. Me habéis convencido que os tengo que dar 12 horas más. Bueno, pues os doy 12 horas más. Eso es entregarme 12 horas tarde, entre comillas. Habéis cambiado el contrato mío por un contrato un poco más retrasado. ¿Sí? Lógicamente, ese retraso implicará en la industria algún tipo de compensación o algún tipo de problemilla. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque básicamente la entrega tardía quiere decir que el cliente es probable que se vaya a comprar el producto a otra empresa o que decida no comprártelo. O que si te lo compra le tengas que ofrecer algún tipo de descuento o que entres en algún tipo de penalización porque tu contrato fija que si entregas con un cierto retraso se te penaliza. La mayoría de contratos comerciales incluyen eso. Tu proveedor te asegura un cumplimiento, si no cumple, pues te tiene que pagar una multa, si no, pues os vais a juzgar, ¿vale? Esa es la estrategia número 2, retrasar el trabajo. Adelantar el trabajo, retrasar el trabajo. La opción número 3, que es también muy utilizada cuando uno hace un plan, es modificar mi carga productiva. Y esto implica horas extra, contratar y despedir gente, entre muchas otras alternativas. ¿Sí? Básicamente, si tu producto, por ejemplo, en el sector del turismo, tiene una alta estacionalidad hacia el verano, excepto que tu turismo sea turismo de esquí, que entonces tiene una alta estacionalidad para el invierno, pues lo que haces es tener más gente contratada en invierno y después la despides. En la industria pasa lo mismo. En el fondo es lo que vosotros hacéis cuando tenéis semanas con muchas pruebas, estudiáis más horas. Esa semana estáis más horas estudiando que otras. En vez de intentar estudiar la misma cantidad todo el rato y estocar, entre comillas, el estudio, sé que a algunos se le olvida, pero algo se te queda cuando haces muchos ejercicios, pues en vez de estocar, lo que haces es, bueno, pues esta semana tengo mucho trabajo, pues hago muchas horas. Y la semana que viene tengo menos trabajo, pues hago menos horas. ¿Sí? Ese es el plan alternativo. En vez de variar la demanda almacenando o entregando tarde, lo que se hace es modificar mi capacidad de trabajar produciendo más o menos. ¿De acuerdo? La cuarta manera
que yo no voy a explicar, y por eso la he escrito en azul, es alterar la demanda. ¿Qué significa alterar la demanda? Pues generalmente esto significa dos cosas. Promociones o productos alternativos. ¿Sí? ¿Qué es una promoción? Pues una promoción es algo que implica que cuando tú no vas a vender, en la época en que no vendes un producto, lo bajas de precio para que la gente adelante la compra. Traducido. El Black Friday, por ejemplo, se creó pensando en que en vez de que la gente comprara todos los productos de Navidades a finales de diciembre, adelantara ciertas compras a cambio de descuentos en principios de noviembre. Por tanto, lo que hace es trasladar parte de la demanda de diciembre a noviembre. Esa manipulación de la demanda se consigue a través de una promoción. ¿De acuerdo? Idealmente a ti lo que te encantaría es tener una demanda plana. Eso sería tu sistema ideal. Tu sistema ideal es este. Es el que trabaja en rojo 100, 100, 100, 100, 100, 100. Y entonces, para intentar conseguir llegar a este punto en rojo, pues puedes o adelantar el trabajo, o retrasar el trabajo, o manipular la demanda. O crear productos alternativos. Si alguno de vosotros no se ha despistado, habrá oído que yo hablaba del esquí. Y seguro que si mira la propaganda de los centros de esquí de Santiago, les sonará que cuando llega el verano, esos mismos sitios que hacen esquí, en verano se dedican al turismo rural. Y arriendan los departamentos para turismo rural y hacen escapadas de montaña, trekking, paseos en caballo. Ese producto es un producto alternativo y complementario al producto pista de esquí. Por tanto, tú tienes un producto que a lo mejor tiene esta estacionalidad y entonces te buscas otro producto que tenga esta estacionalidad. Y el conjunto, al final, acaba siendo una cosa que está por aquí. Bueno, por aquí. ¿Sí? Explicado de forma fácil. Idealmente a mí me gustaría que si yo hago helados, pues fabrique también sopas. ¿Por qué? Pues que en verano tengo el helado y en invierno tengo la sopa y así tengo trabajo todo el año. ¿De acuerdo? Esas dos ideas, las ideas azules, son ideas más asociadas a temas comerciales que de operaciones. Por tanto, yo no las voy a tratar. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Yo Dime. no entiendo muy bien las curvas que puso arriba, a la derecha. Ya. Imagínate que la curva en verde fuera la demanda de helado. Y la curva que hubiera puesto en rojo hubiera sido la demanda de sopas. Me dices así sin pensarlo, versión rápida. ¿Qué periodo de tiempo es este? ¿Y qué periodo de tiempo es este? Supongo que el primero que puso, o sea, el de la mano a la izquierda es verano y el del medio es invierno. Claro. Y en total, ¿qué tienes? Si sumas los dos, ¿qué tienes? Eh, Una recta. Ya. La recta, porque se compensan. Ah, No es exactamente una recta, pero en realidad podrías pensar que es una recta. Se han compensado. Cuando uno está arriba, el otro está abajo. Cuando uno está abajo, el otro está arriba. Por tanto, en yo sí, promedio, sí me puedo mantener produciendo todo el año. exactamente, más o menos lo mismo. Que es lo que a ti te interesaría, producir lo mismo. O sea, ¿alguno de vosotros corre ultramaratones o medias maratones? ¿O hace este tipo de locuras Yo creo que el deporte es malo, correr es de cobardes. Así que no me pidáis a mí que haga eso, pero por eso estoy sacando barriga. ¿Alguno de vosotros hace medias maratones o carreras de larga distancia? ¿No? Bueno, si tenéis algún amigo que las hace, lo primero que os dirá es que os olvidéis de lo que hace el resto de gente. Que vosotros lo que tenéis que coger es un ritmo, vuestro ritmo, y seguir ese ritmo. Y hacer ese ritmo continuo, continuo, continuo. Que si vais cambiando de ritmo, ahora acelero, ahora freno, ahora acelero, ahora freno, os vais a desfondar y
y no vais a acabar la carrera. Pues la realidad, los sistemas productivos, los sistemas logísticos, las empresas, son pequeños seres complejos. Y como todo ser complejo, es como un ser vivo. Le gusta hacer las cosas de una manera concreta. No a sobresaltos ir cambiando cada día. Eso es malo. No quiere decir que yo no lo haga como vosotros, por ejemplo, cuando estudiaba. Quiere decir que yo tengo que recomendar que no lo hagáis. Y si tenéis una industria, os recomiendo que no lo hagáis. Porque lo que va a suceder es que vais a reventar. Vais a reventar a vuestros trabajadores. Se van a volver locos, porque el ser humano es un ser rutinario. Pues la idea es la misma. Yo lo que intento es establecer una rutina. ¿Sí? Muy bien. ¿Quiere decir que estas 4 técnicas están las 4 o son las 4 aplicables para todos los productos? No. El gran ejemplo de cosa que no es aplicable siempre es este. Retrasar trabajo. Decirle al cliente que le voy a vender tarde. Y yo intento siempre poner un ejemplo para que os quede clavado en la mente que eso es más frecuente de lo que vosotros os creéis. Y voy a poner el ejemplo modo Dios de retrasar un producto. En Navidades de 1977, yo tenía 6 meses, por tanto no tengo recuerdos, pero el juguete más popular de esas Navidades fueron unas figuritas de Star Wars. ¿Por qué? Pues porque Star Wars se estrenó en 1977, un día antes de que yo naciera. Fue tan exitoso, todos los niños querían esos muñecos. Esos muñecos ahora son productos de coleccionista que valen mucho dinero. Pero cuando llegó el momento, lo que hizo Lucas fue atreverse a subcontratar la producción a China. Y como por principios de noviembre, mediados de noviembre, la empresa que tenía que sacar los muñequitos, que tenía que enviar los muñequitos de plástico, avisó a Lucas, avisó a la compañía matriz, que los juguetes no iban a estar listos, que no iba a haber muñecos para diciembre. Bueno, es lo que tiene confiar en la producción en un país de otra parte, que te pueden cumplir o no te pueden cumplir. A finales de los 70, pues China no era el mastodonte que es ahora. ¿Qué hizo Lucas? Pues Lucas, ni corto ni perezoso, imprimió las cajas de cartón donde vienen esos juguetes y puso un papel que ponía cuando el juguete llegue a su juguetería, este papel puede ser intercambiado por los muñequitos que usted compró. O sea, una caja vacía con un papelito. Todo el mundo le tomó por loco y todos los aquí presentes pensarán que a un niño pequeño no se le puede regalar una caja vacía con un trocito de papel. Pero la respuesta fue que vendió todo. Vendió absolutamente todo. Era el juguete que más querían los niños. Y los niños estaban dispuestos a esperar 3 meses a que les entregaran el papelito. O sea, que les dieran un papelito y dar ese papelito a cambio de los muñecos que ellos querían. Es una demostración que si uno tiene poder de mercado, si uno tiene la fuerza suficiente como para hacer lo que le dé la gana, uno puede retrasar el producto. No pasa nada. No hay ningún tipo de implicación. Dime, Matías. ¿Eso no es equivalente como cuando sale un juego, no sé, de computador, que uno lo puede comprar como 3 meses antes que salga? Eso es otra cosa y eso está más asociado a esto. Lo que se llama una preventa, básicamente consiste en intentar vender el producto antes de tenerlo para conseguir una financiación adicional previa. Y se debe a que actualmente, para sacar la mayoría de productos, los costos de las inversiones iniciales son demasiado altas. Es como Kickstarter. Los productos de Kickstarter sería alterar la demanda, adelantando la demanda al momento que toca. ¿Sí? Tú tienes ya la plata y has modificado el sistema. Pero eso no es tiene un parecido, pero no es exactamente lo mismo. En el caso de retrasar el trabajo fue simplemente que tuvieron que darles 3 meses más. No hubo más remedio. El producto no llegaba. ¿De acuerdo? Esta técnica, la técnica que yo he pintado en verde, es muy útil.
pero es muy útil única y exclusivamente cuando uno se la puede permitir. Si no te la puedes permitir, pues no la hagas. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Lo mismo en una lámina con letras. ¿De acuerdo? Con letra de imprenta en vez de con mi dibujo. Quiero entrar antes de entrar en el tema de los costes. Bueno, sí voy a entrar en el tema de los costes y después entro en lo otro. Fijaros que en el fondo, nuestro problema de planificación agregada va a ser cómo hago para satisfacer la demanda de la forma más adecuada. Y esto para mí, en el fondo, la forma más adecuada quiere decir normalmente más barata. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis algunos costos. Los costos de inventario. Tener inventario vale dinero porque es un dinero que no te, digo, es una cosa que tú has pagado por ella y no te está generando valor. El costo de decirle a alguien te voy a entregar tarde. Fijaros que en el caso de Lucas sigue siendo un costo porque tú estás distribuyendo cajas vacías y después estás distribuyendo el juguete. Por tanto, estás pagando dos distribuciones y le estás pidiendo al juguetero que tenga cajas vacías y luego que tenga el juguete. Son gastos que van añadiéndose uno encima del otro. Son cosas que tú tienes que pagar. Luego tienes la producción asociada o los costos asociados a producir. Generalmente, por no decir siempre, el 100% de las veces, es más barato producir con tu plantilla estándar que tener que subcontratar producción o pagar horas extras. ¿Sí? Muchas veces, muchas empresas también asignan un precio a tener el equipamiento sin trabajo, que es el precio de la amortización. Y finalmente, en muchos casos hay un costo asociado a una evaluación de los cambios de ritmo. Por ejemplo, si tu empresa tiene cambios de ritmo muy grandes y vas despidiendo y contratando gente, lo que va a suceder es que vas a tener que formar de nuevo a la persona cuando la contrates. ¿Por qué? Pues porque es muy probable que la persona no se espere a ti y se vaya a buscar otro trabajo. Por tanto, esos cambios de ritmo, que significa despedir gente, significa costos de despido y significa costos de contrato. Significa costos de tener gente parada algún tiempo, significa un montón de cosas que hacen que el cambio de ritmo te valga dinero. ¿De acuerdo? Estos son todos los costos a los que en algún momento puede ser que nos refiramos. Dependen un poco del problema. Hay problemas que solo tendrán costos de ruptura, hay problemas que solo tendrán costos de producción. Dependerá de cada enunciado, pero aquí tenéis la general picture de qué es lo que podemos llegar a tener. Todos estos costos son todos los que podemos llegar a considerar en los problemas que vamos a analizar nosotros. ¿Vale? A modo de resumen de esta introducción, el objetivo es determinar qué vamos a hacer en el medio plazo. ¿De acuerdo? Nuestro objetivo en el fondo va a ser determinar a medio plazo qué es lo que vamos a hacer. Un año. Este plan lo que tiene que dar respuesta es a la variabilidad de la demanda. Así que si os lo planteáis, fijaros que vosotros hacéis un plan más o menos de estudio. Inconscientemente hacéis un plan de estudio. Algunos de vosotros se ponen a estudiar unos días antes de la prueba o unas semanas antes de la prueba
y de los exámenes y tienen el calendario más o menos de todo lo que los exámenes que tienen y van moderando lo que va a tocar trabajar. Y otros pues lo dejan para los últimos 2 días y lo que hacen es cambiar la carga de trabajo, se pasan días sin hacer nada, se pasan días haciendo un montón de cosas, días sin hacer nada, días haciendo un montón de cosas. Eso es básicamente vuestra respuesta a la variabilidad del sistema, ¿vale? En medio plazo, no me hagáis planes de producción a 30 años, intenta dar respuesta a la variabilidad de la demanda y, dependiendo de las condiciones, usa retrasar entregas, estocar, cambiar ritmo de producción. Y cualquier otra solución herramienta que os puedan dar. ¿De acuerdo? Quiero que quede claro que esto acostumbra a tener como input un pronóstico. Y como tiene como input un pronóstico, como el pronóstico tiene errores, el cálculo que haremos es aproximado. Hay un debate dentro de del área que se pregunta lo siguiente. Sé que parece un trabalenguas, pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué es mejor? ¿Resolver de forma exacta un problema irreal, que es un problema simplificado, o resolver de forma heurística el problema real? ¿Encontrar la mejor solución para un problema simplificado o encontrar una solución simplificada para el problema totalmente complejo? Y la respuesta es que da igual. Lo importante es encontrar una solución que la gente pueda utilizar. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Primero, durante el día de hoy, vamos a intentar encontrar soluciones al problema que una persona pueda utilizar. Y luego, la semana que viene, ya entraremos en detalles de cómo intentar optimizar el problema. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a seguir. Hemos visto qué es la planificación agregada. Pero sigo sin hablar del tema agregada. ¿Por qué? Hasta ahora hemos visto qué es planificar. ¿Por qué no he entrado en el tema de qué es agregada? Pues porque lo he dejado a punto de caramelo, casi listo cuando he hablado de lo del pronóstico y porque quiero dejarlo para la agregación de la demanda. ¿De acuerdo? Muy bien. Si os acordáis de la última lámina, habíamos dicho que el input era un pronóstico y que el cálculo que haremos es aproximado. ¿Sí? Por tanto, la primera aproximación que hacemos es lo que se llama agregar. ¿Y en qué consiste agregar? Agregar es una cosa muy simple. Generalmente una industria, una firma, un supermercado, un mall, una cadena comercial, todas las empresas tienen más de un producto. ¿De acuerdo? Imaginaos una empresa de coches. Tiene todos los modelos de coches que hay. ¿Sí? El hecho de tener tanta variedad de producto complica cualquier proceso de cálculo. ¿Por qué? Pues porque hay demasiada numérica. Hay muchas cosas. Por tanto, el proceso de agregación es transformar todos estos productos, agregarlos, que significa sumarlos, y transformarlos en un producto estándar en el cual planificar. Mi ejemplo típico es en la industria del automóvil. Tú tienes muchas variantes de coche.
Y, por ejemplo, además de esas variantes de coches, tienes coches pintados de muchas maneras diferentes. Entonces, ¿es significativamente distinto hacer un coche rosa de hacer un coche rojo? La respuesta es no. A efectos prácticos, son casi idénticos. Solamente cambia que en el momento final, que no es al final, es más bien hacia el principio de la línea, depende de la línea. Hay líneas en que se hace casi al final que el coche está funcionando. Hay que coger una pistola o meterlos en unas cámaras y pintarlos. ¿De acuerdo? Y ese es el único punto en el que cambia. ¿Es extremadamente distinto hacer un coche con dos ruedas, digo, con dos puertas que hacer un coche con 5 puertas? Sí, pero el coche con 5 puertas, que son las 4 y el maletero, no es extremadamente distinto al otro. Uno podría pensar que un coche con 5 puertas tiene el trabajo aproximado a 1,1 veces un coche de 3 puertas. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que yo podría calcular un producto estándar, que en este coche sería este coche, el coche estándar. Y podría sumar todos los productos que tenga en un producto estándar. ¿Sí? Es como si yo trabajara en un banco y tuviera clientes y quisiera saber cuánto tarda en promedio cada cliente en caja. Bueno, pues hay clientes que tardan 1 hora y hay clientes que tardan 1 minuto, pero podría generar los diferentes clientes que tengo, los diferentes tipos de clientes que tengo, su promedio de tiempo, su promedio de presencia, agregarlo y tener un aproximado de producto estándar del tiempo promedio que tarda un cliente, multiplicarlo por el número de clientes y tener pues una carga de trabajo. ¿Sí? ¿Qué ventajas tiene esto? Esto tiene 2 ventajas. La ventaja número 1 es que simplifico el problema. Ya no tengo que preocuparme de si el coche es rosa y tiene una motorización concreta. Ahora tengo coches estándar. A efectos prácticos, mi planificación con el sistema simplificado se adapta mejor a la idea de lo que quiero hacer. Por ejemplo, el resultado de una planificación podría ser que vais a estudiar 2 horas al día cada día. ¿Necesitáis el detalle de saber si el curso que vais a estudiar es gestión de operaciones o un curso de core? No. Simplemente necesitáis calcular esa capacidad de horas que tenéis que dedicar cada día a estudiar. ¿De acuerdo? Eso es la simplificación del problema. ¿Vale? Muy bien. Esa es la parte número 1. La segunda ventaja es una ventaja asociada a estoy trabajando con pronósticos. Recordad que los pronósticos de grosso modo son más precisos que los detallados. Dicho de otra manera, es mucho más fácil pronosticar el número de coches que voy a vender en un día que pronosticar el número de coches rosas que voy a vender en un día. La aleatoriedad de cuanto más detallado sea un pronóstico es superior a el agregado de muchos pronósticos. Eso implica que si tú haces un plan agregado teniendo en cuenta todas las familias como una única familia, es más probable que tu pronóstico acierte. ¿De acuerdo? Esa es una clara ventaja, porque recordad que el hecho de que estuviéramos utilizando pronósticos que contenían error, la estamos reduciendo o estamos minimizándola
esa problemática trabajando con agregados. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. ¿Cómo se calcula? Un agregado. No tengo ganas de confundiros con la fórmula, porque alguno de vosotros ve fórmulas y se asusta. Este problema es ultra fácil. Esto es un promedio ponderado. ¿Vale? Es como calcular las notas en un examen, en un curso. Tenéis diferentes fuentes de notas y vais a calcular un promedio. Aquí estáis haciendo exactamente lo mismo. Es un promedio. Tiene la dificultad de hacer un promedio. Así que, aunque la fórmula esté aquí, yo la voy a explicar con un ejemplo. ¿De acuerdo? Y dice, ¿cuántas horas requiere un modelo promedio? Fijaros que esta empresa tiene 6 modelos diferentes. Aquí tenemos las horas hombre que usa. Y aquí tenéis el mix de producción. Por tanto, si sumáis esto, si os tomáis la paciencia de sumar esto, esto es un 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que esta empresa concreta vende, del total de unidades que vende, un 32% son A5532, un 21% son K4242 y un 6% son M3880. Y la pregunta es, ¿cuántas horas requiere un modelo promedio? Bueno, pues un modelo promedio es un 32% A5532, un 21% K4242, un 17% L9898, un 14% L3800, un 10% M2624 y un 6% M3880. ¿Cierto? Y por tanto, si quiero calcular el número de horas hombre en promedio que me lleva, pues ahora, ¿cuánto me lleva una A5532? Pues 4,2 horas. ¿Cuánto lleva una K4242? Pues 4,9 horas. ¿Cuánto lleva una L9898? Pues 5,1 horas. Y una L3800 lleva 5,2, 5,4, 5,8. Y lo que salga aquí es lo que me lleva una unidad promedio. ¿De acuerdo? Si alguien tiene dudas, el porcentaje de mix es el porcentaje de la nota y las horas hombre es la nota. Exactamente igual. Por tanto, una unidad promedio de este producto me lleva a eso, que debe ser como 5, algo horas. ¿De acuerdo? ¿Dudas en esta pregunta? ¿No? Hay una segunda manera de enfocar este problema que es más frecuente incluso, que es que te dicen esto. Y esta la voy a desarrollar en el Excel para que no haya ningún tipo de duda. Y vamos a hacer el control de esto. Por tanto, no es tan difícil como esto, es más fácil que esto, pero por si acaso. Dice, PA requiere 250 unidades de trabajo. PB requiere 125 unidades de trabajo. Y ahora alguien me preguntará, ¿qué significa esto de unidad de trabajo? Pues para explicar qué significa esto de unidad de trabajo, tengo que explicar una cosa antes. Cuando agregamos, transformamos el producto o los diferentes productos a una unidad estándar
que puede sumarse. Y cuando digo que puede sumarse, es que puede sumarse con sentido. No me suméis peras con chorizo. Que puede sumarse con sentido y que está asociada a una métrica usada en la empresa o el uso de un recurso cuello de botella. Generalmente esto causa terribles problemas en el alumnado, de verdad. Parece que no tuviera que causarlos, pero la historia me indica o la memoria me indica que mucha gente se confunde. Entonces, cuando uno tiene un montón de productos, muchos productos, el factor de agregación los transforma en diferentes cosas, los puede transformar en diferentes cosas. ¿De acuerdo? Y esas diferentes cosas pueden ser unidades de producto estándar, horas de trabajador, horas de máquina, o valor en UFs. Y eso generará un problema. Generará un problema porque vais a ver cosas como en algún momento del cálculo 8.735 horas al mes. Y alguien me dirá, profe, eso como las horas es un tiempo y el mes es un tiempo, se simplifica. No, porque estas horas de aquí son horas de máquina o horas de trabajador. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que por simplificar, en vez de poner horas de máquina o horas de trabajador, pues pongo horas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y puede ser que el resultado final sea algo así como necesito 8.470 UFs mes. Y esto no es dinero. Esto de aquí, todo esto de aquí es carga equivalente a una UF. Y esa carga equivalente a una F es una cosa que utiliza la empresa, que lo utiliza como métrica. Seguro que habéis visto en muchas empresas, y si no, en algún colega os lo habrá comentado, en alguna charla habrá salido, que hay gente que utiliza como carga de trabajo que ha hecho la empresa o que ha hecho la tienda, lo que ha facturado. Yo recuerdo eso de llevar carrito, en algunos centros comerciales lleva cosas curiosas. Y una de ellas es que en muchas ocasiones te dejan subir a plantas superiores utilizando el ascensor interno, el montacargas o el ascensor de los trabajadores, para que tú puedas subir a la planta 4 con el carrito. Y con el carrito quiere decir con esa cosa de los coches, el coche de los bebés. La gente normalmente no se queda mirando las cosas, pero yo me quedo mirando todos los detalles que hay escritos por las paredes, me gusta mirarlos. Y te encuentras muchas veces que hay papeles con los memorándums internos a los trabajadores indicando este mes estamos bien porque hemos vendido no sé cuántos millones de pesos al día. Vale, pues para esas superficies, su evaluación de lo que es el trabajo se mide en dinero. Y su métrica común es dinero. Por tanto, para ellos, una PS4 vale 200 y pico mil pesos de trabajo
y un calzoncillo representa 4.000 o 5.000 pesos de trabajo. Es como ellos miden. La lógica de agregar tiene que ser propia para la empresa, ¿vale? Y ahora que he explicado esto, volvamos a nuestro ejemplo de aquí para que nadie me lleve a dudas o que no lo acabe de entender. La métrica que está utilizando esta empresa como métrica estándar es la unidad de trabajo. Y la unidad de trabajo puede ser 1 minuto, 1 día, 2 personas durante 1 hora, lo que sea. Pero su métrica es esa. Y esta tabla de aquí me está dando la demanda. Entonces, fijaros que la demanda del producto A son 2.250 unidades, la demanda del producto B son 1.400 unidades en el mes de marzo. Y para calcular el agregado, el valor agregado, que sería el que yo utilizaría para hacer mi plan, en un primer paso, para el mes de marzo, y pongo solamente el caso de marzo porque antes de saltarme al Excel, lo que haría sería 250 por 2.2005 más 125 por 1.400. Y ese sería el valor en unidades de trabajo de lo que tengo que hacer en marzo. ¿Alguien se ha perdido? ¿No? Bueno, pues vamos a verlo en el Excel, que para eso he dicho que hoy vamos a utilizar el Excel un poquito. De nuevo, si alguien no tiene el Excel, todos los ejercicios que estoy haciendo, todos y cada uno de los ejercicios que estoy haciendo, se pueden hacer con Google Docs o LibreOffice, a gusto del consumidor. Segundo, yo no soy un especialista en Excel. No le tengo el odio que le tienen otros profes. Creo que es una muy buena herramienta en vuestro día a día. Lo vais a usar mucho. Cada hora que le dediquéis al Excel es una hora útil en vuestra experiencia laboral. Este país usa Excel para todo. O sea, yo creo que si le preguntara a un diseñador de Excel para lo que utiliza la gente el Excel, se sorprendería a los diseñadores originales. Por tanto, vale la pena que os lo aprendáis. Yo te encuentro que en el Excel una de las cosas malas es que es difícil escribir estas fórmulas con un tamaño muy grande. Fijaros que la demanda agregada de enero, en el fondo es un ponderador. 1.360 unidades, cada una me lleva 250, 350 unidades, cada una me lleva 125. Y esto pues es 58.750. Si alguien quiere arrastrar, fijaros que hay un problema, porque no he fijado el 250 y el 125. Y esto lo voy a hacer con símbolos de dólar. ¿Vale? Os recomiendo que utilicéis una casilla. ¿Por qué? Pues porque si ahora yo os cambio el problema y os digo que esto en vez de ser 250 y 125 es 25 y 12, no hay que hacer nada, ya está todo calculado. ¿De acuerdo? Y ahora, que ya le he puesto los dólares, esta es la demanda agregada. Y salen unos números grandísimos. Salen unos números realmente grandes. Por tanto, alguno de vosotros me dirá, pero profe, ¿qué significa esto? Bueno, vamos a hacer una pequeña idea de lo que podría significar. ¿Vale? En un mes hay APP 20 días laborables. Un trabajador trabaja unas 8 horas al día. En realidad trabaja menos, pero por simplificar la cosa voy a respetar el 8. Sí, Sergio, casas hechas en Excel, sí. Yo la última que me han obligado es hacer una carta Gantt en Excel. Lo mejor de todo es que Microsoft tiene un producto para hacer cartas Gantt que se llama Microsoft Project. Pero el gobierno de Chile, para pedir un proyecto de investigación, te pide hacer la carta Gantt en Excel. Obligatoriamente, no puedes usar el producto que Microsoft distribuye para hacer cartas Gantt. 20 días, 8 horas al día,
de trabajo, cada hora tiene 3.600 segundos. Eso es 576.000 segundos en un mes. Si ahora tomas este valor y lo divides entre 576.000 segundos en un mes, fijaros que APP necesito un par de trabajadores para hacer todo este trabajo. Si fueran segundos, dime. No entendí lo último. ¿De dónde sacó el 576.000? ¿Pero por qué lo hizo? No caché. Para que veas que esta demanda agregada está en unidades. Unas unidades ficticias. Sí. Pero si lo quieres poner en número de trabajadores, suponiendo que la unidad ficticia es un segundo, fíjate que directamente puedes hacer la conversión. ¿Sí? Lo único que tendrías que decir es, bueno, un trabajador APP trabaja 20 días al mes, cada día que trabaja 8 horas, cada hora tiene 3.600 segundos, pues hago la conversión, divido esos 758.750 segundos en la cantidad de segundos que puede hacer un trabajador y saldría esa cantidad de trabajadores necesarios. ¿Sí? Traducido. Lo podría haber hecho de otra manera y podría haber hecho otra conversión. La gracia que tienen estas unidades agregadas, esto que he puesto aquí, estas unidades ficticias, es que son representativas de la carga de trabajo y tienen que ser representativas de la carga de trabajo tal como evalúa la carga de trabajo esa empresa. Si la empresa la evalúa utilizando unidades promedio, pues lo hacéis en unidades promedio. Si lo hace en horas hombre, lo hacéis en horas hombre. Si lo hace en dólares, pues lo hacéis en dólares. ¿De acuerdo? Esa unidad agregada que hemos puesto aquí y perdonad que no sé por qué ahora no me está compartiendo. Porque tengo que quitar esto. Esa unidad agregada que estábamos poniendo aquí, unidades de trabajo, puede representar lo que sea. Luego, tú internamente vas a poder hacer manipulaciones para transformarla en otra unidad, si a ti te interesa. Pero tiene que ser el agregado. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ha quedado más o menos claro? Lo digo porque a partir de ahora, una vez tengamos el agregado, por ejemplo en este problema, esto de aquí, esta demanda de aquí, es agregada. Y no voy a volver a preocuparme de desagregarla hasta el final del tema. Siempre voy a suponer que este paso previo para transformar múltiples productos en un solo producto ya se ha llevado a cabo y me ha llevado a esta demanda, que es una demanda agregada. ¿Claro? Bueno, pues si no hay preguntas, me voy a quedar aquí. Dime. A ver, empieza Javiera, luego Rodrigo y luego Matías. Profe, acá la demanda esta la obtenemos mediante la fórmula que vimos delante en el PPT. Es simplemente un promedio. A ver, Ya, la fórmula del PPT calcula el promedio, ¿vale? Te dice cuánto usa, el número de unidades, el número total, ¿vale? Esta fórmula es esta fórmula que estábamos usando aquí, ¿vale? Y después la multiplicas por el número de unidades que tienes que hacer y ya lo tienes. Pero también puedes hacerlo directamente como he hecho aquí. ¿De acuerdo? La fórmula es simplemente pues porque es una forma de decir en bonito todo esto que tienes aquí. ¿Sí? ¿Te ha quedado claro, Javiera? Sí. Vale, siguiente. Profe, entonces siempre que coloquen demanda, ¿hay que tomarla como agregada? No. Lo que estaba diciendo el último, eso no entendí. Lo que estoy diciendo es que yo siempre voy a suponer que alguien la ha agregado por mí. Ya. O sea, puede ser que yo te dé 5 productos.
Bueno, pues si te doy 5 productos, lo primero que tienes que hacer es agregarlos, excepto que el enunciado diga lo contrario. Porque todos los métodos que yo voy a explicar se basan en la idea de que ya está agregado. Ya. Gracias, ¿Sí? profe. Faltaba otra pregunta. Sí, profe, ¿puede colocar el Excel de nuevo? Sí, puedo colocar el Excel de nuevo. Tengo otra noticia que daros antes de que alguien me mate. El martes no hay ayudantías. El martes es viernes, Sí. según pregrado. Profe, no entendí cómo hizo la fila E. Esa no entendí muy bien. Vale. Fíjate que a ti aquí te ha salido una demanda agregada en una unidad ficticia. Sí. ¿Sí? Vale, yo imagínate que hubiera querido calcular la unidad ficticia, imagínate que esta unidad ficticia hubiera representado segundos. Ya. ¿Sí? Sí. Vale, pues en el fondo yo podría haber hecho algo muy diferente, que es lo que voy a hacer aquí. Esto son 250 segundos, ¿no? Sí. Vale. Ahora, imagínate que quiero contarlo en el número de trabajadores que necesito al mes. ¿De acuerdo? En la carga que representa del total de lo que puede hacer un trabajador en un mes, ¿cuánto representa una unidad? Entonces, fijaros que si hicieras eso, bueno, pues representa 250 segundos una unidad. Vale, pues, ¿cuánto puede trabajar un trabajador en un mes? Pues un trabajador en un mes puede trabajar el número de días, el número de horas que trabaja cada día y el número de segundos que tiene cada hora. ¿Cierto? Sí. Por tanto, en el fondo, un trabajador puede trabajar 576.000 horas. Digo, perdona, 576.000 segundos en un mes. Ajá. Vale. Por tanto, si yo tomo este valor de aquí de 250 y lo divido entre 576.000 segundos, este 0,00043,403 representa la cantidad de trabajo que le lleva a un trabajador de su total de trabajo mensual a hacer una unidad del producto A. ¿Cierto? Sí. Y si hago lo mismo con este, pues lo mismo. ¿Cuánto le lleva una unidad del producto B? ¿De acuerdo? Y ahora, si yo calculara la demanda agregada aquí, usando las mismas fórmulas que antes, pero con estos valores, ¿qué es lo que sucedería? Que el agregado lo que me estaría diciendo es cuántos hombres necesito. Por tanto, para hacer la demanda de enero necesito el equivalente a 1,317 trabajadores. Y para hacer la demanda de junio, el equivalente a 1,4105 trabajadores. La pregunta es, ¿qué utilizo? ¿La verde de arriba o la verde de abajo? Y la respuesta, que es lo que estaba intentando hacer con el dibujo, es que es irrelevante, porque ambas son equivalentes. La que tienes que utilizar es la que use tu empresa, porque una vez tengas el valor agregado, lo vas a poder transformar en el otro valor. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues nos vemos dentro de 10 minutos, ¿de acuerdo?